partir de lo que hemos avanzado entonces, nuevamente, continuamos con el módulo 1, que es educación productiva en el Estado plurinacional. Nos toca ver la tercera parte, referida a la educación técnica productiva como desarrollo económico, o dicho de otro modo, la forma en que la educación técnica productiva o la educación productiva en general se articula a los procesos productivos. Dicho de otro modo, o de otra forma de decir, la importancia en el desarrollo económico de una sociedad a partir de la educación técnica en su arista productiva. Y lo que vamos a ver a continuación entonces es lo siguiente. Tenemos primero el modelo económico social comunitario, un segundo capítulo, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Educación Técnica Productiva. Vamos a ir descendiendo para ver la relación entre la educación técnica productiva y el modelo económico. Y finalmente, la implementación del modelo económico y la educación técnica productiva, o al revés. ¿Sí? ¿Cómo se materializa? Es decir, el sentido que tiene el modelo educativo con relación al paraguas grande que es el modelo económico. Entonces, para ello, creo que está acá, sí, y sé que están escuchando. Vamos a ver la entrevista. Hoy en La Puerta Abierta nos acompaña el ministro que desde el inicio del gobierno hasta la fecha continúa acompañando al presidente Evo Morales. Ministro, gracias por abrirnos las puertas de su oficina, por regalarnos su tiempo. Bienvenido a Puerta Abierta. No, un placer, muchas gracias y un saludo cordial a los televidentes. Ministro, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales de este gobierno ha sido la economía, basada en un modelo social, comunitario y productivo que ha dado solidez al mismo tema económico en nuestro país. ¿Cómo pudiéramos nosotros resumirlo de manera muy concisa y fácil de entender para toda la gente? Nuestro modelo económico se ha basado fundamentalmente en la recuperación de los recursos naturales que en el viejo modelo neoliberal fueron privatizados, y en base a esos recursos naturales generar el desarrollo y el crecimiento económico, sobre todo generando excedentes que se apropia el Estado para redistribuirlos entre la población. Este es un modelo eminentemente redistribuidor. La riqueza no se queda en el Estado. El Estado genera la riqueza, pero la distribuye para cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, consolidar el proceso de industrialización que Bolivia requiere. Esto quiere decir que no solamente los recursos naturales, sino todo lo que, el potencial que tiene Bolivia para industrializar y dar de una vez por todas ese paso tan importante que todos los bolivianos hemos deseado, lo estamos logrando paulatinamente en todos estos años. Construir la nueva economía boliviana que va a generar ingresos y empleo, pero ese modelo que es lo estrictamente económico no puede ir si no va de la mano de la modificación del cambio estructural en lo social. Empezamos con políticas sociales, de ahí se entenderá el Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, las subvenciones cruzadas que tenemos para favorecer al campo con respecto a la ciudad, en fin, una serie de políticas que hemos aplicado desde el 2006 que nos han permitido tener resultados importantes. Hemos reducido la pobreza extrema de 38% a cerca de 17%. Esa disminución de 38 a 17% quiere decir más o menos que cerca de 2 millones de personas en nuestro país han salido de la extrema pobreza. Y estamos tomando todas las medidas para que esa gente no vuelva a caer en la pobreza y continuemos con el avance en la reducción. Eso también es otra diferencia con lo que está ocurriendo en este momento en varios países donde ellos han empezado a recortar sus políticas sociales por el efecto que han tenido los precios internacionales en sus economías también. Nosotros también hemos sufrido el efecto de nuestros ingresos, nunca lo hemos negado eso, pero la política social se ha mantenido y eso ha logrado mantener los estándares y los niveles de vida en constante progreso en nuestro país. De ser el 2005 uno de los peores países, hoy estamos entre el quinto mejor país distribuido del ingreso, disputándonos con países como Chile, como inclusive el Ecuador, Uruguay, en fin, varios países que su orden, que lleva muchísimos años, les ha permitido tener una mejor distribución del ingreso
y Bolivia ya está entre los mejores países de la región con mejor distribución del ingreso. Ministro, es indudable que el sistema financiero también ha sufrido modificaciones tras este modelo económico que actualmente rige nuestro país. Es por eso que también se han incrementado los ahorros, pero lo curioso es que se han incrementado más en bolivianos. Bolivia tiene una alta tasa de ahorros en la moneda local. La ley anterior se llamaba Ley de Bancos e Instituciones Financieras porque en realidad era una ley que protegía al sistema bancario, sistema financiero, antes que proteger a la gente. Había ausencia del Estado, estábamos en economía de mercado, las tasas de interés, las condiciones, los contratos, todas las cláusulas, y especialmente la letra menuda de los contratos, las hacía el sistema financiero. Y solamente la gente tenía que ir a los bancos a personarse y firmar, nada más. Porque si no, no quería, no firmaba y no había el crédito. Cambiamos la lógica, le dimos un rol al sistema financiero. No el rol de enriquecer a una clase, un sector, sino un rol de coadyuvar al sector productivo y de resolver una vieja deuda que teníamos en el país, que era la gente que no tenía su casita propia. Resolver lo que hoy conocemos como el crédito de interés social, el crédito de vivienda de interés social, que es un crédito que está en la Ley de Servicios Financieros, que por supuesto no había antes. Hoy a los bancos les obligamos a que el 60% de su cartera esté destinada a prestar a emprendimientos productivos o a gente que pueda resolver su problema de vivienda. Cuando hablo de vivienda, hablo de departamentos, de casas, del terrenito o la refacción de la casa, que antes no se podía hacer. Hoy el sector productivo goza de las mejores tasas de interés y de las mejores condiciones para poder prestarse. Hay periodos de gracia para que no se paguen capital durante un periodo de tiempo y eso alivia el flujo de caja de las empresas que antes, desde el momento que se prestaban, ya tenían que estar pagando el capital y el interés. Hoy no. De 1.000 millones hemos pasado a cerca de 7.000 millones de bolivianos de crédito productivo. Eso es, más o menos son un stock en este momento de 1.000 millones de dólares de crédito productivo que está circulando. Nosotros creemos que hay un más potencial para poder seguir prestando y creciendo el crédito productivo y por lo tanto generando mayor crecimiento, que significa para los bolivianos empleo. Es decir, hemos ordenado la casa en el tema del sistema financiero y esto por supuesto ha ido en beneficio de la población porque la nueva ley tiene ese horizonte, beneficiar a la gente, dar acceso a los servicios financieros a todas las personas porque inclusive el ASFIO hoy tiene que regular el hecho de que los bancos y las entidades financieras deben abrir sucursales en el área rural, donde antes no querían ir, porque era costoso, no era rentable para las empresas financieras, pero ahora con la ley están obligados, hay una normativa que se sigue y una lógica para que puedan prestar servicios en el área rural y el compañero que vive en el área rural tenga la misma comodidad de aquella persona que vive en la ciudad de acceder a este tipo de servicios. Ministro, es indudable que la economía es y lo ha sido durante todos estos años sostenible y también ha sido estable. Pero ¿cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar de ahora en más para hacer de Bolivia un país mucho más productivo? Porque al final este será el factor que va a fortalecer y a cambiar la economía de nuestro país. Bueno, ya estamos empezando a recibir los frutos. La industrialización no había sido una cosa que se implementa inmediatamente. Ha llevado su tiempo, a sus años de maduración. Ahí debemos reconocer que cometimos dos errores. El primer error de pensar que la industrialización iba a venir más rápidamente de lo que en la práctica ha venido en el país. Pero también el otro error que hemos cometido, esta vez a favor, fue que nunca pudimos calcular adecuadamente la reacción de la demanda interna, que es uno de los factores también que mueve la economía nacional a través de este proceso redistribuidor del ingreso, sea tan fuerte para mover y continuar moviendo la economía hasta nuestros días. Y por lo tanto, cuando hablamos de lo que se vienen años realmente promisorios para los bolivianos y bolivianas. ¿Por qué? Vamos a empezar a recibir ya los primeros resultados de la industrialización. Ya lo hemos hecho con algo que ha pasado desapercibido, que son los dos campos de separación de líquidos que hemos hecho, que es un paso a la petroquímica que nunca lo habíamos dado como país. Viene ya la planta de urea que empieza a producir y a mostrar la industrialización del gas
Ya no solamente vamos a estar exportando gas bruto, sino vamos a poder exportar gas transformado en urea, que es un fertilizante que se demanda a nivel mundial. Por otro lado, la integración horizontal de la producción boliviana, de que nosotros seamos capaces de producir nuestra propia materia prima para producir nuestros productos finales, de exportación, de venta al mercado interno, finales. Entonces, lo que se viene en realidad ahora es ya empezar a gozar y disfrutar de todo este proceso que hemos trabajado todo este tiempo para que ahora Bolivia sea esa Bolivia industrializada, sea esa Bolivia que todos queríamos de que genere empleos e ingresos a la gente. Ahora tenemos claridad hacia dónde vamos, estamos muy precisos en lo que debemos hacer y estamos sobre todo recibiendo ya los resultados de ese trabajo de hacia dónde íbamos, porque la tuvimos clara desde el año 2005. Y eso va a beneficiar a la gente, especialmente a los jóvenes. Y hoy nuestra juventud no está saliendo, no se va nuestra juventud. Nuestra juventud tiene ahora un país que le brinda oportunidades, que le ofrece becas para estudiar, que le brinda oportunidades de trabajo, de poder insertarse en este proceso de industrialización y poder contribuir al país como solamente esta época del año que está viviendo nuestro país, esta era, que es un periodo de tiempo en que el país va a gozar de alta población juvenil. Y eso significa fuerza de trabajo. Queremos crecer, pero lo que tenemos no nos va a servir con semejante fuerza de trabajo que tenemos. Hay que no más endeudarse para acelerar el crecimiento económico, porque la fuerza laboral de la juventud especialmente está en su mejor momento. Colegas, este video es una introducción al modelo económico social comunitario, que nos va a dar paso a comprender tres cosas. Si bien la entrevista a la ahora presidente del Estado Plurinacional de Bolivia eh, es totalmente económico, doctrinal y un poco de propaganda incluso estatal, quiero rescatar varios elementos. El primero, cómo se comprende lo productivo como proceso de desarrollo. Segundo, el proceso de desarrollo a través de la industrialización que abre la posibilidad de fuentes de empleo. Estas fuentes de empleo en función de lo que el mercado requiere a partir del modelo económico que Luis Arce Catacora llama, ¿no es cierto?, de industrialización, etcétera, que en un momento lo vamos a analizar en mayor detalle. Y pone ejemplos como la petroquímica, la industrialización del gas, etcétera. ¿Quiénes lo van a hacer? Profesionales, gente altamente tecnificada en ese elemento, a partir de un elemento que la economía llama redistribución del excedente, ¿no? Con lo que ha empezado la entrevista del actual presidente, en ese entonces ministro. ¿Ya? Entonces nos vamos a preguntar y vamos a partir entonces, ¿qué es un modelo económico para enlazar lo que es educación o lo que significa educación? Y parto por esta máxima. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de las fuerzas productivas materiales. Eso lo dijo hace más de 200 años Carlos Marx y está en la introducción a la economía, a la crítica de la economía política, que no es otra cosa que llevado a la práctica lo que dijo Luis Arce Catacora, el actual presidente. De ser el país, el peor país, el segundo peor país del continente en su economía, a ser la quinta economía. Y hoy mantenemos ese estatus a pesar de la crisis, que no solamente golpea a Bolivia, sino a todo el planeta, incluido los Estados Unidos y China, que ha dejado de crecer hace 3, 4 años. Esa es la producción social de su existencia. ¿Cómo nosotros producimos como sociedad? ¿Cómo como individuos hacemos que pensamos y actuamos para llevar un plato de comida a nuestra casa?
las personas, hombres y mujeres, nos relacionamos para resolver ese problema. Por eso dice, establecen determinadas relaciones, ¿ya? Como constructor, como, ahí no se olviden lo que dijo, ¿no? En la entrevista. Por ejemplo, el modelo da créditos para casas. ¿Y quiénes construyen las casas? Albañiles. ¿Y quiénes la proyectan? No lo hacen los arquitectos necesariamente, los ingenieros, sino los técnicos superiores de la construcción. Y lo que conocemos en algunos contextos como los maestros albañiles, que no son precisamente los albañiles, que no son los especializados en la construcción, y que hoy tienen un título. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas entendidas como lo que hoy conocemos industrialización, industrialización del litio, economía plural, cooperativas, esas son fuerzas productivas. Pero esas relaciones dependen de cómo nos relacionamos como individuos. Y eso en el tiempo va evolucionando, va cambiando. Por supuesto que la explicación e interpretación de esta frase de Carlos Marx es mucha más amplia, pero me sirve de ejemplo y de manera introductoria para esto. Un modelo económico implica una forma de organizar la producción y la distribución, una forma de organizar las relaciones sociales de producción respecto de las fuerzas productivas. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, un modelo económico implica una forma de organizar la producción, es decir, cómo activamos las empresas. Si me permiten un rato, por favor, tengo un problema con mis cachorros, creo. No, está bien. Implica una forma de organizar la producción y la distribución, una forma de organizar las relaciones sociales de producción respecto de las fuerzas productivas. Pero además, un modelo es el que define cómo se generan y se distribuyen los excedentes económicos. Eso está en el modelo económico social comunitario productivo, que también lo he compartido en la bibliografía. Dicho de otro modo, la forma en cómo pensamos el país es cómo organizamos su sistema económico. Y la forma en cómo ese sistema económico está organizado es cómo vamos a ver o entender y llevar a efecto la distribución del excedente que ese modelo económico genera. No es lo mismo pensar la economía de Bolivia hace 25 años, hace 50 años o hace 100 años que pensar hoy. Hace 150, 200 años o menos durante la fundación de la República hasta los 20 años anteriores al siglo XX, ¿sí? Una economía basada en la extracción de recursos por vía agrícola, las haciendas, la economía de la plata, a la economía del estaño y la organización económica liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que han llevado a la guerra federal en Bolivia, entre conservadores y liberales, que dieron de facto a la ciudad de La Paz como capital de Bolivia. Y digo de facto porque es en los hechos. Si bien no lo es constitucionalmente, porque sigue siendo Sucre, de hecho lo es. Porque la política, la economía, fundamentalmente como proceso de acción, se define en esta ciudad. Aunque las fuerzas productivas estén más desarrolladas en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo. No es lo mismo pensar la economía de la posguerra del Chaco generando principios de que debe ser proteccionista, ahí está, y en función de ello van a ser la Ley General del Trabajo, el 52 van a ser la Central Obrera Boliviana y el Código de la Educación, respondiendo a esa forma de pensar el Estado y la forma de organizar la economía. ¿Sí? La forma semifeudal y colonial
del republicanismo de primera época, pensada solamente en la distribución de riqueza a partir de la hacienda y la explotación de la plata, donde el excedente debe producir más plata y debe producir más alimentos con la agricultura. A pensar en el excedente hacia la empresa privada y abrir los mercados entre 1885 y 1920 más o menos, con la incorporación del liberalismo. A pensar en una economía que defina el mercado interno, que privilegie lo nacional, la posguerra del Chaco y el nacionalismo revolucionario. A decir que todo el excedente debe ser generado por la empresa privada y que el Estado solamente debe ser el regulador en el modelo del neoliberalismo, es decir, del nuevo liberalismo, que no es otra cosa, ¿no? Quitándole el sesgo político-ideológico. Y pensar en algo bien autóctono, muy nuestro, que es el modelo económico social comunitario, como una especie de unidad entre varios modelos, que nos dé soberanía, entre comillas. Ese es un modelo económico. Y las implicancias del modelo económico, como ven en la gráfica, es todo. Si bien no tenemos mar, pero tenemos industria, tenemos transporte, tenemos trabajo agrícola, etcétera, hace que mueva toda la economía. ¿Quiénes son los hombres que fabrican esto? Hombres y mujeres. Son personas que tienen capacidades, competencias y conocimientos para hacerlo. Y a eso se refiere el modelo económico social comunitario. En sus bases y fundamentos, aprovechar el litio. Principio, la apropiación del excedente. Liberal, con el estaño, que abrió importantísimas sendas camineras con el ferrocarril, que permitió la instalación de industrias en Bolivia, principalmente en el departamento de La Paz, especialmente en la ciudad de La Paz, como las grandes textileras que hubo, fue a través de la empresa privada. Y si hoy pensábamos como hace 100 años, porque fueron hace 100 años, entre la década del 15 al 30 más o menos, que se instalaron estos grandes consorcios, que algunos de ellos todavía sobreviven, es en aprovecharlo de manera sostenible y responsable. Ese excedente hoy en día lo generan los recursos naturales, las empresas social comunitarias o las empresas estatales o las empresas estratégicas. Ese excedente que generan, es decir, ganancias, se apropia ¿quién? En el modelo liberal, los empresarios; en el neoliberal, lo propio. En el republicano, en aquella época, los grandes hacendados. ¿Sí? ¿Quién se adueña del excedente? ¿A quién le pertenece? En el modelo económico social comunitario, le pertenece al Estado. A otro país lo que genera como ganancia, o lo vuelve a reinvertir en su país. En países como Bolivia, porque no solamente somos nosotros, sino muchas otras realidades, o cosas fatuas, ¿no? Más autos de lujo, casas por aquí, casas por allá, lo que Sergio Almaraz en algún momento llamó como la burguesía ratona, que se lo come su ganancia. En otros momentos,
en otras realidades, ese excedente se convierte en más excedente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la Forno, Gasolino, en su momento. Grandes empresas además tenían compañías de transporte, tenían empresas de electrificación en algunos sectores rurales, o las compañías mineras como Hochschild Patiño, o la de Gonzalo Sánchez de Lozada en su momento, o antes de Sánchez de Lozada, por ejemplo, Consur, que era su empresa. ¿A quién le pertenecía? ¿O quién era uno de los mayores accionistas? Mario Mercado Vaca Guzmán, que el excedente lo redistribuía de forma privada en otras empresas, como el Club Bolívar en su momento, o Rafael Mendoza, que tenía varias fábricas de bebidas no alcohólicas, es decir, de gaseosas, entre La Paz y Santa Cruz. Una de ellas sigue existiendo, que creo que ya pertenece a otros dueños, pero es mendocina en Santa Cruz, los que conocen. Y acá en La Paz era Oriental, y no recuerdo de Oruro qué se llamaba. Eso en el modelo liberal. En el modelo social comunitario, ese excedente, lo que produce el gas, lo que produce el litio, le pertenece al Estado, y el Estado los redistribuye, como dijo Luis Arce Catacora. En bonos, en abrir más empresas, que genere economía. Un tercer fundamento, el modelo de distribuidor del ingreso. Aprovechamos los recursos naturales de manera responsable. Sus excedentes le pertenecen al Estado. ¿Para qué? Para redistribuirlo. Pero lo redistribuye no como empresa privada, sino con participación y protagonismo popular. ¿Qué quiere decir? Sectores organizados de la sociedad definen en qué se debe invertir. Entonces, unos dirán, en unidades educativas, ya estamos aterrizando. Otros dirán, en canchitas de fútbol. Otros dirán, en vías camineras o carreteras. Y otros dirán, en empresas estratégicas. En definitiva, ¿para qué? Para un bienestar colectivo. Lo que genera riqueza se lo apropia el Estado para redistribuirlo con la participación en conjunto de la sociedad y organismos de la sociedad de manera participativa para su bienestar. Es decir, en las necesidades que se tengan. Hospitales, escuelas, caminos. En términos liberales, más fábricas, más casas, más viajes al extranjero, mi familia, mis vacaciones en Miami, en Dubái, o en otros como en Sao Paulo, Río de Janeiro, México DF, y creo que ya ahora en Bogotá, en helicópteros, aviones de lujo de quienes generan la riqueza. El tema siempre va a ser el excedente, que en el modelo social económico comunitario está distribuido o fundamentado en esto. Y finalmente, si hay bienestar colectivo, quiere decir maximizar el bienestar de las comunidades y reducir las desigualdades, la brecha de pobreza. Lo que explicaba el actual presidente con el modelo. Sí. Si existe ingresos y esos ingresos el sector público los redistribuye en varias acciones o en varias necesidades, infraestructura, servicios, etcétera, se eliminan las desigualdades. Y al eliminarse las desigualdades, un factor que se llama pobreza también se va a reducir. Si hace 20 años, aún no se ha resuelto, y eso hay que decirlo, no se ha resuelto todavía, pero hace 20 años, la escuelita de mi comunidad era de adobes y hoy es una infraestructura, entre comillas, moderna. Primero, no solamente he resuelto el problema de acceso, sino de condiciones de acceso a la educación.
Y yo tenía que caminar de una comunidad a otra, que lo seguimos haciendo en algunos casos, y lo siguen haciendo ustedes como maestros del área rural, sobre todo, aprenden a pie. En otros contextos, tardo 15 minutos porque el municipio, con las políticas de redistribución a través del IDH, ha abierto un camino vecinal. O finalmente hemos asfaltado nuestro camino, nuestra carretera de un lugar a otro, y tardo menos en trasladarme de una unidad educativa a otra o de trasladar mis productos de un lado a otro. A todo este conjunto, que en el fondo está con dos flechitas de ida y vuelta, es nuevamente ver cómo se involucra la comunidad en la toma de decisiones y en el desarrollo económico. Y no en un sentido solamente burocrático de la toma de decisiones, es decir, ministerios o que a través de las organizaciones matrices o el pacto de unidad que hoy está de moda. No, sino que como comunidad, como ciudad, como barrio, demando mejora de mis condiciones. Y esas mejoras se están incorporadas en un gran paquete que se llama plan, y ahorita lo vamos a ver, para que este excedente que la economía genera me pueda llegar. Y una de ellas es la educación. Ese es el conjunto del modelo. Y vuelvo a reiterar, para un bienestar colectivo. Pero además, el modelo se resume en esto. Y perdón que haya puesto la imagen, pero no me dio tiempo para dibujarla. Y me la apropio lo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene para efectos didácticos de esta sesión. Dicho de otro modo, el Estado es el distribuidor de ingresos a través de programas sociales. Bono Juancito Pinto, que es al que a nosotros nos interesa, y ustedes se preguntan, ¿por qué? Porque hay mayor acceso al derecho a la educación por medio de un incentivo como este. La renta dignidad, para que las personas adultas mayores, que es lo correcto, no hay tercera edad por si acaso, eso es bien liberal y bien colonial, lo correcto es adultos mayores, generen excedentes, sigan contribuyendo a la economía. Porque si a un adulto mayor tú le pagan, no importa los pesos que sea, se va a comprar 10 panes, se va a comprar lo que ustedes gusten. Está volviendo a generar ingreso y de distribución a través de la circulación. Como algunos elementos, esto todavía es de hace 10 años atrás y un poquito más. ¿Ok? Como forma de lucha de la pobreza. ¿Pero cómo? A través de invertir el excedente en sectores estratégicos de la economía. Hidrocarburos, minería, electricidad y hoy la petroquímica y la... Ay, se me fue el término correcto, donde está el litio. Por el otro lado, a través de ese excedente, volverlo a redistribuir, aquí está el excedente, en la industria, en la artesanía, en el turismo, la agropecuaria, la vivienda, el comercio, etcétera. ¿Y quiénes se encargan acá, queridos colegas? Las personas que van a desarrollar estas actividades, no necesariamente empresarios privados, sino personas capacitadas, en el buen sentido, ¿ya? Entonces se convierte en un sector generador de ingresos y empleo a través de sectores estratégicos generadores de excedente, que en definitiva y ahora está el Ministerio de Economía y Finanzas, más allá de las diferencias que tengamos o no, plantea que ahora esto se ha convertido también en esto, generadores de excedente, a lo que decía Luisa Catacora, en un factor de redistribución nuevamente, que por supuesto no tiene que ver ya mucho con el Estado. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en los comerciantes, así sea contrabando, porque tienen acceso. ¿Qué hacen? Compran un auto, compran otra casa, están generando excedente, emplean más personas. El turismo. Mi municipio ha mejorado, viene más gente, entonces necesito que haya otros servicios como los hoteleros, así sea una hostal chiquita, un alojamiento y un restaurante. Y lo que les decía de dos clases, ¿no? No es lo mismo hablar de Uyuni con un importante potencial turístico respecto de su gastronomía.
totalmente descuidada, pero que es parte del modelo. Entonces, el modelo económico es social porque hace énfasis en resolver los problemas sociales antes que los problemas individuales e incorpora valores como el de la solidaridad. Y acá es entender, antes que vaya la segunda diapositiva, el tema de solidaridad, el tema de los coliseos, de las canchitas, que podemos no estar de acuerdo, pero ustedes como maestros que trabajan en la mayoría de los casos en áreas rurales, comprenderán lo importante que es contar con un coliseo, con una cancha, porque es el lugar de encuentro de la comunidad. No como los que vivimos en la ciudad, que nos podemos meter en nuestras casas y solamente estar con el internet, las redes sociales o ahora las plataformas de streaming en el televisor. El mercado, es decir, la feria, el coliseo, la cancha, es el lugar de encuentro. Y como decía Marx, el lugar donde se entablan relaciones de producción que consolidan el concepto general. Bueno, tal vez en algunos lugares donde no era necesario, pero sí con visión podía ser necesario. Eso es otra cosa y depende de quién lo usa. Tiene que ver esto también con solidaridad. Si yo tengo un camino, yo tengo mi cancha, ¿por qué tú no? Si hay las condiciones. Entonces no es tan sacado de los cabellos algunas cosas. Pasa que igual que la concepción que tenemos de educación técnica, tenemos también la concepción de economía liberal y no solidaria. El modelo es comunitario porque involucra las necesidades comunes, el bienestar de todos. No piensa solamente yo, empresario privado, a mis obreros les voy a dar cancha, les voy a dar hospital, como pasa aún y pasaba hace 80, 100 años atrás con las grandes factorías manufactureras que había en el departamento de La Paz, en el departamento de Oruro y Cochabamba. Y lo que no pasa hoy en Santa Cruz, a pesar de ser la primera potencia económica del país. Lo mismo, pero en sentido estatal. Como yo tengo excedente, llevo hospital, llevo escuela, pero al país. Soliño, a través de su esposa, ¿qué tenía? Tenía una escuela, tenía un hospital, pero para sus trabajadores, como una forma dadivosa y filantrópica de redistribución del excedente. En Cochabamba, la Manaco creo que tenía lo propio. Y que en definitiva se vuelve corporativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Club Social Petrolero, el Club Social de Bancarios, el Club Social de la Manaco, el Club Social de Cobose, que está en Cochabamba, un centro gastronómico de recreación, pero solamente para sus trabajadores, no está mal. Que en sus primeros momentos es eso, el excedente, las sobreganancias que además de que el empresario, el dueño de la empresa, tiene sus 2 casas en Argentina, otras en Miami y en todo el país tiene acciones, como tiene tanta plata que los obreros producen, lo vuelve, entonces daremos canchitas de fútbol a los obreros, les daremos una piscina, que haya un centro de convenciones para ellos. Eso es de forma privada, esto de forma común, pública. Pero también recoge lo que significa comunidad en los valores ancestrales de nuestros pueblos indígenas originarios, que antes eran excluidos. Entonces, el modelo no solamente es, y lo vamos a ver más adelante, una especie de socialismo, es una especie de valores sociales propios de nuestros pueblos. Y si eso es socialismo, pues por supuesto que nuestros pueblos indígenas originarios eran socialistas. El modelo es económico, social, comunitario y productivo porque hace énfasis en la producción como mecanismo para resolver la pobreza de manera digna, responsable, sustentable y produciendo a través de lo que dijo el presidente, de distribución de riquezas o del exministro, hoy presidente, y que en definitiva es el modelo, no porque lo diga un personaje político, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza a través, en un primer momento, de acciones sociales. Y que hoy hay un paso más adelante que hay que estudiarlo todavía porque sigue siendo propaganda política, pero que hay que estudiarlo. En el caso de la salud y de la educación.
Y para todo esto, el Estado libera la economía y se distribuye la riqueza. Hasta ahí el modelo. Pero el modelo no solamente funciona con que el Estado se apropie del excedente o que sea dueño del excedente, porque es el dueño principal, lo vamos a llamar así, bien sencillito, el dueño principal de las grandes empresas que producen o que generan ingresos en este país. Las principales, las empresas estratégicas como la del gas YPFB y ahora la del litio que se proyecta para unos años y otras más. Sino también otras instancias, no todo es estatal, porque si no, sí seríamos un Estado socialista, pro vía comunista. Sino que existe y que es un segundo pilar del modelo, la economía plural, que está basada en la interacción del sector estatal como principal actor, el sector social, o sea, todos nosotros, y el cooperativo comunitario y sector privado. Eso según la Constitución Política del Estado, que está en el artículo 36. Nuestra economía es plural. En eso se basa el modelo económico, social, comunitario. Y la imagen lo dice todo. Y nuevamente disculpas por no dibujarla, pero sí hacer la referencia a lo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene. Es estatal, ¿por qué? Porque promueve, organiza y redistribuye la riqueza. Es privada, porque existen sectores de inversión privada como las empresas, como en el transporte, en la educación, en la agricultura, etcétera. Porque es creadora de producción y servicios. Es parte del fortalecimiento de la independencia económica del país. Es social cooperativa, ¿por qué? Porque hay asociaciones de productores, porque hay asociaciones de servicios, que no necesariamente es empresa privada, donde tampoco es estatal, pero se redistribuye en forma casi equitativa el excedente que producen. Y es comunitaria. Porque es generadora de producción y empleo, principalmente de trabajo solidario y de cooperación. Esto es recuperar lo que es nuestra realidad. Zabaleta Mercado, en un libro muy famoso sobre lo que es la concepción del Estado en Latinoamérica, decía, mientras los países latinoamericanos como Bolivia vivan en Bolivia, pero piensen en Estados Unidos, en Europa, jamás vamos a ser un país independiente económicamente. ¿Por qué? Porque si pensamos que para progresar tenemos que tener grandes fábricas, grandes empresas, con personal altamente capacidad, cuando en Bolivia no hay eso, no vamos a pensar. En Bolivia somos esto y a partir de esto tenemos que salir adelante, decía Zabaleta Mercado hace 50 años atrás. Y la economía plural se basa en eso. La función del Estado es promover la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr desarrollo económico social, a través de la complementación del interés individual con el vivir bien colectivo. Por ello, hace 12, 13 años, no ahora, Luis Arce Catacora decía, el modelo no es una pretensión económico-social comunitaria productiva, o el modelo, mejor dicho, no es una pretensión de ingresar directamente al cambio del modo de producción capitalista, sino sentar las bases para la transición hacia el nuevo modo de producción socialista. Entonces, cuando dicen Bolivia es socialista, vamos hacia... no hay tal. ¿Sí? Para la economía de la primera década del siglo XXI es una transición. Hoy no sé, hay que estudiar. Yo lo que quiero es mostrarles el modelo en esencia, tal como se había concebido. Este es un modelo de transición hacia el socialismo, en el cual gradualmente se irán resolviendo muchos problemas sociales y se consolidará la base económica para una adecuación de distribución de los excedentes económicos. Exactamente esto. Yo estoy de acuerdo. Es una transición. No al comunismo, al socialismo. O sea, no hemos llegado al socialismo. No sé si llegaremos. Si los países socialistas hoy existentes y los que han existido jamás llegaron al comunismo, nosotros todavía estamos mucho más lejos. Porque de acá y por donde vamos, la economía es liberal más que socialista. Y por donde va Argentina todavía con los últimos acontecimientos políticos, es el otro lado.
Pero sí hay algo interesante de recuperar. Se van resolviendo de forma gradual los problemas sociales y económicos. Las brechas educativas, las brechas de pobreza, las brechas de derecho. En términos político-ideológicos diríamos que son los problemas demoburgueses no resueltos por las sociedades liberales. Es decir, bien facilito de entender. La revolución burguesa de 1789, que es la francesa con la que se funda todo lo que conocemos como modernidad y posmodernidad, dirá que todos los hombres somos iguales ante la ley. Todos nacemos libres. Los famosos principios de igualdad, fraternidad y libertad, si mal no recuerdo. Pero no los ha resuelto el capitalismo, quien triunfó en esa revolución. ¿Acaso todos tenemos la misma educación? ¿Todos tenemos el mismo salario? Si esos son los preceptos liberales de la democracia burguesa. No. ¿Por qué? Porque finalmente, para que haya equilibrio entre una y otra cosa, tiene que haber correcta redistribución de la riqueza, tal cual lo propugnan no los socialistas ni los comunistas, los mismos liberales capitalistas que vencieron en 1789 y fundaron el tipo de sociedad que hoy conocemos. La redistribución de la riqueza en términos sociales significa resolver eso, que todos tengamos acceso a la educación. Si todos somos iguales, ¿por qué unos van a un colegio privado y otros no? Y es más, hay niños que ni siquiera van al colegio. Sirve para eso. Ahí vamos a debatir si realmente funciona o no. Para otro debate. Eso lo dijo Luis Arce Catacora en 2010. El modelo se ha fundado, o sea, con esa perspectiva. Y entramos al plan de desarrollo económico y la educación técnica. Y lo hemos visto la anterior semana, voy a repasar nada más en la siguiente. A mí me interesa que entendamos esto. El modelo es esto, tiene varios pilares y se vuelve política porque es mi modelo en varios otros elementos. Y uno de esos elementos son las políticas económicas y sociales. Y dentro de las políticas económicas y sociales está varios ejes. Y uno de esos es este, que lo habíamos visto la anterior semana y que lo he vuelto a traer, lo he recuperado solamente para graficar. Todo lo que has hablado, Agustín, lo que nos has presentado, que parece propaganda política, etcétera, ¿qué tiene que ver con la educación? Es que el modelo permite desarrollar acciones en este sentido, y lo va a hacer la empresa privada, lo va a hacer la cooperativa, lo va a hacer la sociedad, la va a hacer el Estado. Muy pocas instituciones educativas se van a salir de acá, porque el modelo de economía dicta una cosa y la educación tiene que responder en eso. Por eso las lecturas, queridos colegas, que les he dado con anterioridad. La relación entre educación, productividad. La relación entre educación técnica, mercado de trabajo. Las críticas de unos autores como contras y los pros de otros autores y los documentos del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque así está fundada la educación. La cooperación suiza habla en función de los planes del Estado plurinacional. La entrevista de Mar Poma, y si los que han tenido la oportunidad de ver completito todo el programa que les he compartido y las otras entrevistas, hablan desde su perspectiva como empresa privada, como instituciones de financiamiento o de fortalecimiento de la educación técnica en función de las políticas públicas del Estado, que no es otra cosa que el reflejo o, mejor dicho, la articulación con un modelo que es el modelo económico. Que en definitiva el modelo económico responde ¿a qué? Al modelo de Estado. Ese modelo de Estado lo hemos visto la anterior semana. ¿Qué es ese modelo de Estado? El vivir bien, que es como paradigma. Entonces está acá la relación lógica que tiene este diplomado, o por lo menos este módulo. Porque pronto como educadores y educadoras, como maestros, maestras, docentes, en mi caso pues no soy maestro de formación, ¿sí? El trabajo que hacemos es parte de es un engranaje más de todo lo articulado.
parte del sistema, como diría Niklas Luhmann, los que han leído a Sociología de la Educación en la escuela sistémica. No estamos separados. Si la educación es parte, entonces, ¿qué tiene que ver la educación técnica? Y vuelvo a repasarlo de la otra vez. Porque a través de la formación profesional se da viabilidad a la industrialización de recursos naturales, que son parte de ¿qué? De generar más excedente. Me va a dar soberanía alimentaria e industrialización de sustitución de importaciones, que tiene que ver con los otros ejes. ¿Y quiénes lo van a hacer? Como decía el Mario Espinosa y decían los de la cooperación suiza, personas altamente tecnificadas o especializadas. ¿Y dónde se especializan? ¿En la calle, en el mercado? Sí. ¿En el campo? Sí. ¿Pero cómo responden al modelo productivo? A través de las instituciones educativas que tienen relación con este modelo. Y en el eje educativo del plan de desarrollo, que es educación, investigación, ciencia para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas, tiene que ver con garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral. Si no, no puede haber eso. Que sea intercultural, plurilingüe, con calidad y sin discriminación de raza, etcétera. Si es propaganda, sí, pero ese es el plan. Y eso nos han pedido que lo expongamos para relacionarlo con la educación. Si no existen centros educativos, centros de enseñanza técnica, y el Estado no permite el ejercicio del derecho, no podemos hablar de personas, como decía Luis Arce Catacora y como decían los de la cooperación suiza, al proceso productivo a través de mejoramiento del empleo o el acceso al mercado de trabajo, como dicen los autores que hemos leído. Pero además, si tengo acceso, puedo articular y promover la educación especializada, la investigación y la innovación tecnológica que esté dirigida, eso quiere decir orientada, que esté enfocada, encaminada a las capacidades y potencialidades productivas. Y me lo voy a poner acá. Estos dos términos voy a hacer llamado a pie de página para explicarlo en un rato. Con enfoque de identidad, promoción del consumo de la producción nacional. Eso es lo nuevo ahora respecto de la Agenda 2025. Que si bien el plan de ahora recoge mucho del 2025, es lo propio del actual gobierno. Lo que decía Luis Catacora. Promover el mercado interno. Digo, aprendimos dos cosas, una de mala y una buena. Una buena es entender cómo funciona el mercado interno. Y el mercado interno con educación funciona de esta forma. Investigación, ciencia, tecnología al servicio de la producción nacional para optimizar los procesos productivos e incrementar la productividad con miras a la industrialización, con sustitución de importaciones y finalmente impulsar la explotación de la inteligencia artificial aplicada desde el gobierno electrónico para implementación de políticas públicas a través del uso intensivo de las TIC. La otra semana hacía crítica a la robótica, pero hacía la crítica en este sentido, capacidades y potencialidades. Por ejemplo, las TIC y la inteligencia artificial. Ustedes como maestros y maestras ya han llevado módulos sobre esto y saben la importancia de la incorporación de las TIC, los TEC y los TEP al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Y si ahora yo di un curso hace unas semanas atrás, muy rapidito, sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje en institutos técnicos tecnológicos. No como un factor que todos miran que aquí solamente se va a hacer plagios, etcétera, sino como forma de desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje o de formación profesional en educación técnica superior. ¿Para qué? Para contribuir a cada uno de estos elementos que que no hemos visto, sino que los hemos recuperado del plan de desarrollo. Traducido a la relación entre educación técnica productiva en el modelo económico, no es nada más que la formación integral de personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica toda la vida. Estoy recuperando lo anterior.
orientada a la formación individual colectiva del desarrollo de competencias, aptitudes, habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica, etcétera, para resolver lo que el modelo económico está demandando. Esa es la articulación con la educación en general y la educación técnica y tecnológica en particular y en específico, que se ha traducido en la Ley 070, que vamos a tratarlo de desarrollar de mejor forma en la siguiente sesión. ¿Se dan cuenta lo que hemos hecho, colegas? Hemos descendido de lo general a lo particular. Y si el modelo tiene este enfoque económico, el modelo educativo está orientada a la transformación de la matriz productiva, desarrollando capacidades y habilidades de destrezas. Es decir, ¿quiénes van a resolver el problema de la industrialización? ¿Quiénes resuelven el problema de la demanda de construcción? Ahí en las imágenes que veíamos, ¿no ve? La agropecuaria, la minería, la industria, los servicios. ¿Quiénes van a resolver? Personas educadas en ese campo, como hemos visto la anterior semana, que contribuyen a la producción de bienes tangibles e intangibles. Y se enmarcan las actividades productivas. Acá, vuelvo a mi llamada a pie de página. Productivas locales y regionales. Ustedes que están en el ámbito rural, de comunidad. La educación tiene que ser en función de lo que dice el marco general, pero principalmente específico de las potencialidades y capacidades productivas de la región o el lugar en el que una institución educativa se desarrolla. Ese es el modelo educativo, que tiene que ver con los postulados del Estado plurinacional. ¿Cuáles son los postulados del Estado plurinacional? Lo hemos visto en la anterior semana, uno de ellos. La concepción de Estado, que es el vivir bien, que se traduce en el modelo económico, que tiene que ver con todos los principios constitucionales de igualdad, libertades, democracia, plurinacionalidad, etcétera, etcétera. Es territorial y articula las instituciones educativas con las actividades económicas de la comunidad. En términos de educación regular, tiene sus matices. En términos de educación superior, tiene sus matices. Y en uno u otro, en un caso, debería preparar las condiciones de formación para superior. En un caso debería entender, comprender cómo produzco en mi comunidad para transformar esa realidad a través de conocimientos técnicos científicos por medio de la formación especializada, tanto en campo como ciudad. Y entonces tenemos la articulación efectiva. Y esto lo hemos visto la anterior semana, pero lo vuelvo a repasar con algunos elementos más. Porque es un proceso de formación que genera sustitución de producción real en la práctica productiva, tecnológico porque incentiva la investigación. No es una educación que te sale con la que solamente humanísticamente tenemos conocimientos generales, como en mi generación y tal vez en la generación de ustedes. Contribuye al emprendimiento, a desarrollar negocios propios, el autoempleo que le llamaban los suizos. Le llaman en realidad. Nosotros en el modelo no usamos autoempleo, es un término liberal, pero a la cooperación le gusta porque gana de eso. Con eso recibe financiamiento. Socioambiental, porque respeta la naturaleza, etcétera, y todo lo que hemos visto la anterior semana con el vivir bien. Y finalmente, esta es la forma como el modelo educativo se articula con el modelo económico. Vocaciones, entre los aspectos esenciales para la definición de los sectores productivos del desarrollo económico de cualquier región está la identificación de sus vocaciones productivas. Si yo conozco cómo funciona la economía de mi provincia, de mi municipio, de mi cantón, de mi departamento, de mi país, voy a hacer ese tipo de educación para que esto funcione. También hemos discutido la anterior semana. Potencialidades. Aquello que puede dinamizar mejor la economía de mi lugar a partir de los factores personales y colectivos que tengo. Si mi región es productora de camélidos o de ganado vacuno o de hortalizas o de tubérculos, la formación
educativa tiene que estar centrada en dinamizar esas potencialidades, es decir, fortalecerlas. Conozco qué hago y voy a ver cómo fortalezco. Y lo fortalezco a través de formarme en función de lo que necesita la comunidad, lo que necesita la cooperativa o finalmente lo que necesita la empresa, ya sea estatal o privada. Y en educación técnica debería haber los complejos productivos por medio del Consejo Técnico Tecnológico Sociocomunitario, que está en la ley, que es algo que no se aplica, pero que debería. Y acá los responsables no son necesariamente los sectores productivos, sino los actores educativos. Es algo que no se ha hecho en 10 años, 15 años de reforma de la ley 070, pero que no deja de tener vigencia y que debería aplicarse. Y así cambie el modelo, esto siempre va a funcionar. Y en las lecturas que han tenido, se han debido dar cuenta que en otros países funciona, solo que con otra perspectiva liberal, en Colombia, en Chile, en Brasil, en México, y que en perspectivas social comunitarias como la venezolana o la misma argentina, la misma mexicana hoy en día, sigue funcionando de diferente forma. O mejor dicho, de la misma forma con diferente concepción. Y con eso, queridos colegas, yo termino esta presentación que ha sido cortita, muy sucinta, pero espero que haya contribuido a la parte formada, postformativa de ustedes para hoy.